Bien, agradecer a Europa Laica y a Asturias Laica, ¿se llama? Sí. La invitación. Yo vengo de Cataluña y estoy muy contenta de estar aquí. Bien, yo empezaré por una afirmación que para mí es muy importante, y es que para avanzar en una sociedad con justicia social y con igualdad para las mujeres es indispensable la educación. Yo creo que muchas veces pensamos, e incluso desde dentro del profesorado, que total, lo que hacemos no vale para nada, pero no es verdad. En la educación realmente no solamente es transmisión de conocimientos, sino que en la escuela se transmite ideología, se transmiten valores. Y además la escuela es una escuela de socialización también, es el lugar en donde todos los chavales y todas las chavalas coexisten y por lo tanto aprenden a relacionarse mejor o peor, de una manera o de otra, depende de cómo sea esta escuela. Como decía, a mí me gusta mucho, como decía Paulo Freire, la educación no puede cambiar la sociedad, pero la educación sí puede educar para que nuestros jóvenes puedan cambiarla cuando sean menos jóvenes. Por lo tanto, yo sí que reivindico el hecho de que lo que se hace en la escuela tiene repercusiones importantes en la sociedad. Y esto explica por qué, en el fondo, y además se ve más claro, todos los poderes quieren apropiarse de ella, empezando por la Iglesia. Si no fuera tan importante lo que se hace en las escuelas, ¿qué interés tendrían todos en meterse en la escuela? Ahora los bancos también, las multinacionales, resulta que todo el mundo ahora está interesantísimo en lo que se hace en la escuela. ¿Por qué? Porque realmente la escuela crea los jóvenes del futuro, crea ideología, crea valores y, por lo tanto, crea conductas. Pues entonces, si queremos esta sociedad con justicia y con igualdad, necesitamos una educación pública que sea democrática, que sea emancipadora, que sea feminista y que la religión esté fuera de la escuela. Este sería como el principio. Y yo creo que la religión tiene que estar fuera de la escuela, no solo que sí, y también, y mucho, por toda la cuestión de cómo se trata a la mujer, sino a nivel global también. O sea, la Iglesia, y esto lo vemos cuando la Iglesia falla hacia el otro lado, la Iglesia siempre está al lado del poder. Y cuando el poder ve que la Iglesia falla, cambia las cosas. Yo recuerdo siempre la historia de América Latina, con la teología de la liberación, cuando los curas y los obispos hacían la revolución en Nicaragua, etcétera. ¿Qué es lo que pasó? De repente aparecieron miles de sectas de todo tipo, evangelistas, pentecostales, financiados directamente por Estados Unidos, justamente para reconducir todo lo que era la religión. Y posteriormente hemos visto la victoria de Bolsonaro. Tuvo una participación importantísima a la Iglesia, a los pentecostales y todos estos, muy importante. En el golpe de Estado de Bolivia, que echó a Evo Morales, desde que era realmente mucho más a la izquierda que lo que había sido antes, también los que dieron el golpe utilizaron a la Iglesia y además juraron la Biblia y yo qué sé cuántas historias. O sea, que la Iglesia no solamente transmite ideología antimujer, antifeminista, etcétera, sino también antisocial y anti las clases populares. Y yo pienso que esto es importante también tenerlo en cuenta. Bien, para hablar de la religión en la escuela hay que tener en cuenta tres aspectos. El económico es muy curioso porque siempre dicen aquello de que su reino no es de este mundo, pero anda, si lo llega a ser, nos quedamos sin nada.
El otro, el social, siempre a favor de los pobres, de la caridad, pero siempre al lado de los ricos y acumulando riquezas. Y el puramente ideológico, que es el que nos trae más aquí. Y para ello vamos a mirar dos ámbitos, que es en donde está la religión en la escuela. Una es la religión como asignatura y la otra los conciertos educativos. La religión como asignatura es voluntaria, evidentemente, y depende de las leyes, a veces cuenta para la nota final, a veces no. Últimamente parece que no va a contar, pero ahí está y no se ha movido. Y está a todos los niveles educativos. De hecho, los estudios explican que ha disminuido la cantidad de familias que piden la religión católica, pero en los centros públicos de educación infantil hay un 45% que piden la religión católica. En los centros concertados, un 90%. En educación primaria, en los centros públicos, un 52%. En los centros concertados, un 91,22%. En la ESO, un 46% en los centros públicos. En los centros concertados, 89%. Y en el bachillerato, que como veis va bajando según las etapas, en los públicos un 37% solo, pero en los concertados un 78%. O sea que no es exactamente lo mismo la escuela pública que la escuela concertada, la misma asignatura de religión. Hay en estos momentos 34.650 profesores de religión. Profesores de religión que, recuerdo, son elegidos por el obispo y pagados con dinero público, que nos cuesta más de 700 millones al erario público al año, pagar a los profesores de religión. Después no tenemos dinero para muchas otras cosas, ¿vale? En Cataluña, además, como somos muy progres, en Cataluña, no sé si lo sabéis, somos pioneros en todos, en conciertos educativos, en leyes educativas neoliberales, etcétera. También en eso somos pioneros. No sé si hay en otras regiones también existe, pero en Cataluña, para no darle tanta baza a la religión católica, resulta que ahora hemos puesto la religión musulmana. O sea, hay 6 escuelas que ya tienen el islamismo, los padres que lo piden. Y esto mucho parece que va a ir a más. Es una fórmula de ser menos a favor de la Iglesia Católica, poniendo más religiones. En vez de sacar la religión católica, lo que hacen es poner otras religiones, lo cual aumenta todo el tipo de problemáticas. El currículum, o sea, esto respecto a los profes, respecto al currículum, es verdad que hay variedad de profesorado. También hay profesorado que, aunque esté mandado por el obispo, pues se dedica a hacer ética o se dedica a hacer cosas que valen la pena, pero son minoritarios. Pero en todo caso, el currículum oficial es catequesis pura y dura de toda la vida. Dicen cosas en el currículum actual. En la ESO, la asignatura busca la implicación de los jóvenes en la transformación social y el logro del bien común. La Iglesia asume como propias todas las situaciones, fijaos bien, de exclusión o pobreza, de violencia o injusticia, de desigualdad entre varones y mujeres, y propone la erradicación de todos estos problemas. Pero en el currículum las materias clásicas están ahí. O sea, plantea 6 competencias específicas basadas en la teología, la doctrina social de la Iglesia, el diálogo entre fe y cultura, el descubrimiento del patrimonio cultural de la Iglesia, la dimensión espiritual del alumno y la síntesis del mensaje cristiano. Y desde infantil, los alumnos deben conocer a Jesús como figuras claves del cristianismo, a la Virgen María, la Biblia, las oraciones, las prácticas cristianas, etcétera, etcétera, etcétera. Y los objetivos de desarrollo sostenible, que ahora también se han apuntado a esta fórmula, nueva fórmula, se plantean desde la percepción de que Dios tiene un proyecto de comunión para la humanidad anunciado en Jesucristo, la superación del mal y de la muerte, la construcción de la casa común, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, más de lo mismo, adoctrinamiento cristiano como siempre. Consecuencias.
Adoctrinamiento, propaganda, una nueva forma, además de hacer nuevos clientes. Y esto es una cosa como muy, muy clara. Y a nivel ideológico, hemos hablado mucho hoy ya, no repetiré casi todo, pero es siempre lo mismo. El modelo de mujer sumisa, contra el aborto, contra la homosexualidad, contra los nuevos modelos de familia y toda la verborrea sobre pecado, culpa, no sexualidad, sobre todo las mujeres que somos asexuadas, etcétera, etcétera. Cuando además todo eso, y la religión en concreto, es una cuestión de ámbito absolutamente privado. O sea, que es nefasto que a estas alturas haya una asignatura que sea adoctrinamiento religioso. Y que además crea diferencias entre el alumnado. Solamente falta ahora que hagamos clases diferentes para los que tienen la religión islámica, otros para los que tienen otras religiones. Puede ser muy terrible. Por lo tanto, está claro que como asignatura debe desaparecer. Y es una de las cosas que no se pide tanto. O sea, parece que de vez en cuando sale, pero no consideramos que sea muy importante. Y es y continúa siendo muy importante por todo lo que hemos dicho. Bien, y los conciertos educativos es la otra que se suma a la religión como asignatura. Y los conciertos educativos de entrada, bueno, todo el mundo sabe que aparecieron porque la escuela pública no llegaba a todas partes, pero que de hecho, en la LODE los conciertos educativos estaban para desaparecer. Este era el objetivo, estaban para desaparecer. Y estamos a día de hoy que no solamente no han desaparecido, sino que han aumentado. Y esto es bastante terrible. Esto por un lado. Por el otro lado, una de las defensas de los conciertos educativos desde la derecha siempre es la libertad de elección de centro. Bien, y que la Constitución los ampara. Y no es verdad. La Constitución lo que ampara es poder crear centros educativos distintos o según la ideología de los padres, que a mí me parece una barbaridad, pero es igual, esto lo dice la Constitución. Pero lo que no dice la Constitución es que deben pagarse con dinero público, y estos son los conciertos educativos, centros privados, religiosos y pagados con dinero público. Bien, y además, para más INRI, no cumplen ni siquiera la ley. Toda la ley siempre dice que tienen que ser gratuitos, no discriminatorios y que tienen que cumplir su función social. Y el gran porcentaje de centros privados concertados ni son gratuitos, ni cumplen con su función social porque discriminan, ni ya no sé qué más tenían que hacer, pero que tampoco lo hacen. Bueno, que cobran cuotas básicamente y se saltan la ley. Y nadie ha puesto un dedo ahí, ni jueces, ni políticos, ni... Ahí está, no cumplen la ley y no pasa nada. Bien, solamente eso. Los conciertos educativos son además una anomalía en la Unión Europea. Fijaos, si miramos los datos, la media europea de alumnado que va a los centros públicos es de un 87%. Pero en lugares como Finlandia, que siempre la ponemos como ejemplo de buena educación, un 97% de los alumnos van a la escuela pública. En Irlanda, un 98%. En el Estado español, de media, es un 68%. En Cataluña, como siempre somos más progres, solamente es un 66%. Y en Barcelona ciudad, un 42%. O sea, menos de la mitad de nuestros alumnos pueden ir a una escuela pública porque no han construido escuelas públicas para mandar los alumnos a la concertada, ¿vale? Bueno, solamente en la Unión Europea, solamente Malta y Bélgica tienen más alumnos en centros que no son públicos, gestionados públicamente, ¿vale? O sea, somos una gran anomalía y lo estamos viviendo como una cosa de lo más normal. Vengan las derechas, vengan las izquierdas, ahí están los conciertos y no se mueven. Bien, nos cuesta estos conciertos más de 6.000 millones al erario público, porque esto se paga con dinero público al año, ¿eh? Solo en Cataluña, 1.129 millones de euros al año. Y los 16 centros del Opus Dei que tenemos en Cataluña, solo estos, 39 millones al año.
Estos solamente los del Opus, ¿vale? Y cuando hay recortes, se recorta en la pública, pero no se recorta en la privada. En este momento, en Cataluña, yo tengo los datos más de Cataluña, de algunas cosas, hay el 34% de los centros son privados concertados, pero reciben el 43% del presupuesto. O sea, son mucho menos y reciben mucho más que la pública. Bien, ¿por qué son malos estos conciertos? De entrada, son socialmente segregadores. O sea, el hecho de que hagan pagar cuotas y en algunos aspectos también el hecho de que tengan una confesión religiosa concreta, automáticamente segrega al alumnado. Y esto se ve en los sitios en donde hay más centros concertados, hay más segregación. Y otra vez Cataluña, junto con Madrid, estamos a la cola, o sea, por delante de todo, de segregación escolar. El 90%, o sea, segregación escolar, ¿qué quiere decir? Que los ricos, los bienestantes van a los centros privados concertados, mientras que los pobres, los inmigrantes y los que tienen algún tipo de dificultad, es igual que sea económica, social, personal, psicológica, es igual, todos estos van a la pública. De hecho, el 90% de alumnado de alta complejidad está en los centros públicos. Y los inmigrantes en algunos sitios no llegan a un 6%, ¿vale? Bien, la concentración de alumnado con grandes dificultades en España, la concentración es de un 72%. Ya digo, Madrid y Cataluña somos las dos primeras que más. ¿Qué pasa con la segregación escolar? Por un lado, reduce la posibilidad de interacción social. O sea, si los niños y las niñas no interaccionan juntos cuando son pequeños, si los ricos y los pobres, si los nacionales y los inmigrantes, si los católicos y los musulmanes, etcétera, no están juntos, no se socializan juntos, es mucho más difícil tener después una sociedad que no sea ni racista, ni machista, ni clasista, ni nada de todo eso. O sea, es una de las mayores dificultades de esta interacción social, que es lo que enriquece y hace posible una sociedad más justa. Y, por lo tanto, disminuye las posibilidades de la empatía y de la no discriminación. Y, además, fomenta el clasismo en el sentido de que los que vienen ya de clases más privilegiadas, que tienen además centros privilegiados, porque los centros concertados tienen doble financiamiento y, por lo tanto, tienen grandes espacios, recursos, patios impresionantes, edificios, en fin, lo que queráis, pues ahí van los más privilegiados. Con lo cual tienen privilegios en la casa, tienen privilegios en la escuela y con lo cual se creen que realmente tienen derecho a estos privilegios, se acostumbran a tener derecho y no conocen otra cosa. Y al revés, y los pobres que tienen que ir a las clases con barracones, con pocos recursos, etcétera, también asumen que, en fin, que les ha tocado la China y que de ahí no van a salir y que, en fin, haremos lo que podemos. Con lo cual, el clasismo queda fomentado. Ya no hablo del sexismo y ya no hablo del antifeminismo, porque es una de las cosas que ha quedado claras. Pedagógicamente, además, son negativos. Mirad, hay una cosa también que es muy importante y es que educar en la pluralidad, o sea, chicos y chicas, ricos y pobres, etcétera, aumenta la capacidad del aprendizaje. O sea, esta idea de que los buenos con los buenos y los ricos con los ricos y las niñas con las niñas, etcétera, a nivel de aprendizaje, incluso de aprendizaje de conocimientos, no solamente de actitudes, sino también de conocimientos, es negativa. O sea, empobrece el aprendizaje. Y al revés, o sea, los países que tienen mejores resultados escolares tienen la mayor cantidad de alumnado en centros públicos plurales, en donde van unos, otros, estos y aquellos, como por ejemplo Finlandia, que sería uno de estos ejemplos. Y, evidentemente, desde la perspectiva feminista, cuando además la segregación es por sexos, ya la cosa dificulta triplemente la posibilidad de que se mantengan relaciones igualitarias, porque, entre otras cosas, no se han acostumbrado desde muy pequeños. Son económicamente injustos. O sea, la fórmula es que con el dinero de todos y todas,
estamos pagando los privilegios de los más privilegiados, cosa absolutamente antisocial donde las haya, ¿vale? Menos dinero para la educación pública y más dinero para los centros privados, más el que ponen todas las familias. Y, bueno, para no hablar ya de las inmatriculaciones, que ese ya sería otro problema. Bien, y finalmente son ideológicamente peligrosos. De los 4.000 aproximadamente centros concertados que hay en el Estado español, el 65% son de ideología católica y aleccionan al 75% de los chavales que van en estos centros. ¿Y qué es lo que pasa a nivel ideológico? Pues a nivel ideológico, de entrada, como son de la Iglesia, ya hemos visto la Iglesia lo que era, lo que decía, lo que hacía, lo que promocionaba, etcétera, pues es evidente, van a transmitir valores conservadores, evidentemente. Y entonces, a veces nos preguntamos, ¿y cómo es que aumenta la extrema derecha? Pero, jolín, si tenemos casi la mitad de la población y en algunos lugares más, que se están escolarizando, o sea, se están educando en valores de la Iglesia, en valores que muchas veces, no siempre, pero muchas veces son altamente conservadores, además de antifeministas, misóginos, etcétera, etcétera. Las religiones monoteístas, como ya se ha dicho hasta el hartazgo, son un elemento fundamental de la permanencia del patriarcado. Y, evidentemente, lo que predican y lo que de alguna forma se transmite en estos centros es el papel subalterno de las mujeres dentro de las instituciones. Dentro de sus propias instituciones. O sea, otra de las cuestiones claras es que en la Iglesia, dentro de sus instituciones, la mujer está aún más relegada que en la sociedad en general. O sea, ahí no hay papa, ni obispo, ni sacerdote que diga misa que sea mujer. Lo cual, como ejemplo, es evidentemente altamente sexista y misógino, ¿vale? Relatos peyorativos, como hemos visto, sobre la Eva, sobre la Virgen, en fin, mujeres sin derecho sexual, solamente reproductoras, en contra del aborto. Yo he visto centros privados concertados, de estos pagados con dinero público en Barcelona, con un letrero así a la entrada en contra del aborto. Estos letreros terribles de y vas a dejar que maten al niño, bueno, cosas de estas. En la entrada de la escuela, y ahí se educan nuestros chicos y nuestras chicas y nuestros jóvenes, ¿vale? Bueno, en fin, en contra de los modelos de familia, en contra de la ley LGTBI, en contra de las realidades sexuales, etcétera. Sí, ya está. Y sin contar también, que es una cosa que ahora está saliendo, pero mucho menos también de lo que debería salir, la cantidad de abusos sexuales que se dan en los centros religiosos, que se han dado y que se continúan dando y que continúan quedando ahí tapados lo máximo posible. Y esto es otro de las terribles cosas que pasa con esta doble red educativa. Conclusión. El laicismo no asegura el fin del patriarcado, eso también lo tenemos claro, ni la igualdad entre los sexos, pero sí que nos pone en mejores condiciones para poder llegar a ello, ¿vale? También es verdad, sí que tengo ganas de decirlo, aunque no me parece muy relevante, pero ahí están, que hay colectivos dentro de la Iglesia, sobre todo colectivos de mujeres, pero también colectivos desde la base, desde las comunidades de base, que tienen otra idea o que están batallando dentro de la Iglesia por cambiar todo eso. Pero, en fin, este no es lo que realmente se transmite en las escuelas. Yo pienso que está bien que exista, está la teología feminista, están las mujeres por la Iglesia, etcétera, que están en este sentido batallando, pero no es la educación oficial. En definitiva, dejar la educación de nuestros chicos y chicas y de nuestros jóvenes a ese tipo de escuela es negativo para el feminismo, pero también para toda la sociedad. Yo pienso que esto es lo más importante y es especialmente lesiva para las mujeres y las niñas. Y, por lo tanto, conclusión, la religión tiene que estar fuera de la escuela y tiene que haber una única red
pública, feminista, gratuita para todos y todas, y que sea emancipatoria y que no sea antifeminista. Y aquí lo dejo, por ello tenemos que luchar.